¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario del examen de certificación modo 101 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es la función índice, que es la función preferida de mi amigo y profesor John Vergara, su favorita. Entonces vamos a trabajar sobre ella. Vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft. Y nos dice función índice, aquí viene para qué versiones de Excel existe y acá está nuestro querido Excel 2019. Dice la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Aquí viene un pequeño ejemplo de cómo se utiliza. Dice, hay dos formas de utilizar la función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celdas, consulte forma de matriz, que de hecho viene más abajo. Si desea devolver una referencia a las celdas especificadas, consulte forma referencia, que de hecho aquí vienen las dos. Esta es la forma matriz y acá viene la forma referencia. Y la vamos a ver las dos. Entonces nos dice forma de matriz, descripción. Devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionando por los índices de número de fila y de columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Sintaxis, índice, matriz, número de fila, número de columna. La forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos. Matriz es obligatorio. Es un rango de celdas a una constante de matriz. Si matriz contiene solo una fila o columna, el argumento num fila o num columna correspondiente es opcional. Si matriz tiene varias filas y columnas y solo usa num fila o num columna, índice devuelve una matriz de dicha fila o columna completa. Fila, obligatorio, a menos que num columna esté presente, selecciona la fila de la matriz desde la cual devolverá un valor. Si se omite num fila, num columna es obligatorio. Num columna, opcional. Selecciona la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor. Si se omite num columna, num fila es obligatorio. Observaciones. Si se utilizan los argumentos num fila y num columna, índice devuelve el valor de la celda en la intersección de num fila y num columna. Los argumentos num fila y num columna deben indicar una celda incluida en matriz, de lo contrario, índice devuelve un error de referencia. Si define el argumento de num fila y num columna como cero, el índice devuelve la matriz de valores de toda la fila o columna según corresponda. Para usar valores devueltos como matriz escriba la función índice como fórmula de matriz. Nota, si tiene una versión actual de Microsoft 365, escriba la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y después presione Enter para confirmar la fórmula como una fórmula de matriz dinámica. En caso contrario, la fórmula debe especificar como una fórmula de matriz heredada. Primero seleccione el rango de salida, introduzca la fórmula en la celda superior izquierda del rango de salida y a continuación presione Control Shift Enter para confirmarlo. Excel inserta llaves al principio y al final de la fórmula por usted. Para obtener más información sobre fórmulas de matriz, vea directrices y ejemplos de fórmulas de matriz. Esto no lo vamos a ver, pero también en algún momento vamos a hacer algún video referente a, ya lo tengo acá, directrices y ejemplos de fórmulas matriz. Entonces nos dice ejemplos. Aquí viene un ejemplo. Dice, estos ejemplos usan la función índice para buscar el valor de la celda de intersección de una fila y una columna. Copio los datos. ¿Ok? Ya copiamos los datos y aquí vienen los ejercicios. Y acá viene el ejemplo 2. Entonces vamos con el ejemplo número 1. Ya lo tengo yo acá en mi queridísimo Excel. Ejemplo número 1 y vamos a realizar la primera función. Dice valor en la intersección de la segunda fila y la segunda columna del rango A2 a B3. Entonces, vamos a escribir la función índice y nos dice eh, matriz va a ser A2B3. A2B3. Nos dice que en este caso vamos a especificar el número de la fila, es la fila 2, columna 2. Entonces, como estamos diciendo, fila 2, columna 2, el resultado debe ser peras. Perfecto. Luego nos dice valor de la intersección de la segunda fila y la primera columna del rango A2B3. Entonces dice igual, índice, la matriz es igual A2 a B3. Luego nos dice que debe ser columna, fila 2 columna 1 en este caso. Entonces la fila 2 es esta, plátanos, y nos va, perdón, fila 2 es esta de aquí y columna 1 es esta, entonces nos va a regresar como resultado plátanos. Entonces vamos a ver a detalle qué fue lo que hizo. En matriz. En matriz precisamente nos está mostrando manzanas, limones, plátanos y peras, ¿sale? Entonces ahí podemos ver
que primeramente manzanas, coma limones, eh, es la parte de la matriz en forma de columna y luego nos pone la siguiente fila plátanos peras, ¿sale? Que esa es la matriz en la que está buscando. Luego el número de fila, en este caso le estamos diciendo que es la fila 2 y la columna es la número 2. Entonces le estamos diciendo, ¿sabes qué? De este rango, en la fila 2, que es esta, en la columna 2 me vas a traer lo que intersecta, que en este caso es peras. En el caso de la segunda fórmula nos dice, el la matriz en la que vas a trabajar es esta de acá, A2B3. Y le estamos diciendo que vamos a trabajar en la fila 2 en la columna 1. Por eso la intersección nos da exactamente el valor de plátanos. Es lo que decía el portal. Si nosotros ponemos los dos valores, nos va a regresar el valor que intersecta entre esas dos coordenadas, digamos que entre esas dos coordenadas, ¿no? Entre la fila y la columna. Posteriormente dice, este es el ejemplo uno. En el ejemplo 2 dice, en este ejemplo use la función índice en una fórmula de matriz para buscar los valores de dos celdas especificadas en una matriz de 2 por 2. Y bueno, aquí viene la misma nota que viene para Microsoft 365 y qué pasaría si tenemos otras versiones, cómo se tendría que ejecutar la fórmula. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo número 2, que nos dice, valor encontrado, este lo voy a subir. Dice, valor encontrado en la primera fila, segunda columna de la matriz. La matriz contiene 1 y 2 en la primera fila y 3 y 4 en la segunda fila. Entonces vamos a ingresar la fórmula. Y nos dice igual, índice, y vamos a escribir una constante matricial que dice 1,2. O sea, en la columna 1 va a escribir el 1, en la columna 2 va a escribir el 2. Luego ponemos punto y coma, que es mi separador para las matrices verticales. Y ahora vamos a escribir 3,4 y cierro mi matriz, mi constante matricial. Y luego le digo, ¿sabes qué? Cuando yo pongo un cero, quiero que me pongas todas las filas. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me traigas la columna 2, la intersección de la columna 2. Damos enter y en ese momento me trae 2 y 4. Entonces dice, valor encontrado en la primera fila, segunda columna, es decir, de hecho, acá puse la constante matricial. 1 y 2, 3 y 4. ¿Sale? Está dividido por coma para hacerlo en columnas y está dividido entre punto y coma para hacerlo en filas. Entonces, 1 y 2 está de este lado, 3 y 4. Entonces le estamos diciendo, ¿sabes qué? Me vas a traer todas las filas de la columna 2, por eso que de resultado me trae el 2 y el 4. Por eso dice valor encontrado en la segunda fila, segunda columna de la matriz, misma matriz que arriba, 4. ¿Vale? Entonces, columna 2 fila uno el 2. Columna 2 fila 2 el 4. Vamos al ejemplo número 3, pero primero vamos a ver qué nos dice el, el portal. Dice forma de referencia. Dice descripción. Devuelve la referencia de celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia se compone de selecciones no adyacentes, puede elegir la selección donde buscar. Sintaxis. Índice, referencia, num fila, num columna, num área. La forma de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Referencia obligatorio. Es una referencia a una o varios rangos de celdas. Si especifica un rango no adyacente para la referencia, escríbalo entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, el argumento num fila o num columna respectivamente es opcional. Por ejemplo, use índice, referencia, referencia, aquí pone coma, coma y número de columna para un argumento o referencia con una sola fila. Num fila obligatorio es el número de fila en el argumento ref desde la que se devolverá una referencia. Num columna opcional es el número de columna en el argumento ref desde la que se devolverá una referencia. Num área opcional selecciona un rango de referencia desde el que se devolverá la intersección de num fila y num columna. La primera área seleccionada o especificada se enumera con 1, la segunda con 2 y así sucesivamente. Si se omite num área índice, usa el área 1. Las áreas que se muestran aquí deben estar en una hoja. Si especifica áreas que no están en la misma hoja, provocará un error value. Si necesita usar intervalos que se encuentran en hojas diferentes entre sí, se recomienda usar la fórmula de matriz de la función índice y usar otra función para calcular el rango que pone la matriz. Por ejemplo, podría usar la función elegir.
para calcular el intervalo que se va a usar. Por ejemplo, si la referencia describe las celdas A1 a B4, D1, E4, G1, H4, esto está entre paréntesis. Dice entonces num área 1 es el rango A1, B4, num área 2 es D1, E4 y num área 3 el rango G1, H4. Observaciones. Después de que los argumentos de referencia y de número de área hayan seleccionado un rango determinado, num fila y num columna seleccionan una celda específica. Num fila 1 es la primera fila de rango, num columna 1 es la primera columna y así sucesivamente. La referencia de vuelta por índice es la intersección de num fila y num columna. Si se define el argumento de num fila o num columna como cero, el índice devuelve la referencia de toda la fila o columna según corresponda. Num fila, num columna y num área deben indicar una celda incluida en una referencia. De lo contrario, índice devuelve un error de referencia. Si omiten num fila y num columna, índice devuelve el área de referencia definida por num área. El resultado de la función índice es una referencia y será interpretado como tal por otras fórmulas. El valor devuelto por la función índice se puede usar como una referencia o como un valor, dependiendo de la fórmula. Por ejemplo, la fórmula celda ancho índice A1, B2, 1, 2 es igual a celda ancho B1. La función celda usa el valor devuelto por índice como referencia a una celda. Por otra parte, una fórmula como 2 por índice A1, B2, 1, 2 traduce el valor devuelto por índice al número de la celda B1. Ejemplos. Copie los datos del ejemplo en la tabla siguiente y pégalos en A1. Ok. Yo ya me di a la tarea de pegarlos y vamos a hacer los ejemplos que vienen en esta parte. Vamos a regresarnos a nuestro querido Excel. Ahora sí vamos al ejemplo número 3. Y nos dice intersección de la segunda fila y la tercera columna en el intervalo de A2, C6, que es el contenido de la celda C3. Entonces, el contenido de la celda C3 es este, 38. Entonces, vamos a escribir la función índice y nos dice que de A2 a C6, A2, C6. Y me dice que va a ser la fila 2, columna 3. Cerramos el paréntesis y en ese momento me trae el valor de 38. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Me dice la matriz es esta como tal, la fila es la 2. Entonces, de la matriz, la fila, en este caso, la fila es la 2. Y me dice que es 1, 2. Y me dice que va a ser la tercera columna. Entonces es 1, 2, 3. Tercera columna, la intersección me da el valor de 38. Luego me dice intersección de la segunda fila y la segunda columna en la segunda área de A8, C11, que es el contenido de la celda B9, o que nos va a traer este valor. Contenido de celda B9. Entonces aquí vamos a poner la fórmula, índice, y nos dice entre paréntesis, vamos a decirle intersección, vamos a ponerle dos áreas, vamos a utilizar A1C6, A1C6 es la primera área, y el área 2 es de A8C11, A8C11. Bueno, en este caso dice que hasta C11, vamos a dejarlo así como lo dice el ejemplo. Cerramos la matriz. Ahora nos dice que la fila va a ser la número 2 y la columna va a ser la número 2 y los datos se los va a traer del área número 2. Cerramos paréntesis, enter. Entonces, en este caso, vamos a ver qué está haciendo. Acá está la área 1 en azul, la área 2 en rojo. Entonces nos dice, la matriz que se va a utilizar de las áreas va a ser el rango de A1 a C6, que es este, el rango de A8 a C11, que es la área 2, y luego me dice la fila 2, columna 2 del área 2. Entonces es 1, 2. Esta sería la fila 2 y la columna 2 sería 1, 2. Y en este momento se selecciona, la intersección queda en 1.25 y es el valor que nos da como tal. Acá va a ser una suma, dice la suma de la tercera columna en la primera área del rango A1C11, que es la suma de C1, C11. Ok. Entonces, en este caso vamos a escribir la función suma. Bueno, podemos escribir primero la función índice para ver qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo. Nos dice de A1 a C11, A1 a C11. Por alguna razón manda hasta C11. Luego nos dice, ¿sabes qué? Ponemos un 0 para que me traiga todas las filas y me dices de la columna 3 y va a ser de la área 1, ¿sale? Cierro paréntesis y en este caso el área la pudimos haber omitido porque es una sola área, ¿sale? En este caso, bueno, me dice desbordamiento porque yo
tengo una fórmula acá, la voy a mover tantito para acá, porque este vamos a ver para qué lo ocupo. Entonces lo que está haciendo precisamente es traerse toda de, del rango que estamos haciendo de índice, de A1 a C11 como tal, dice todas las filas de la columna 3, entonces es una, 2, 3, entonces me está trayendo todo eso. Como le estamos diciendo que hasta C11, por eso es que acá abajo me aparece un cero, ¿sale? Entonces eso es lo que hizo la función índice. Ahorita yo voy a mover esto acá donde estaba y me voy a marcar de nuevo desbordamiento, porque efectivamente algo está interviniendo para poder mostrar el desbordamiento de la matriz que se generó en memoria. Entonces aquí me dice, ahora vas a hacer la suma precisamente de ese desbordamiento que encontraste, de todas esas cantidades, y el resultado va a ser 216. Entonces, como ya habíamos visto que era esta columna, la suma de todos los valores es 216. Aquí aparece en nuestra barra de estado, 216, como nos lo muestra el ejercicio del portal de propio Microsoft. Entonces, acá nos dice, el último ejercicio dice, suma del rango que comienza en B2 y termina en la intersección de la quinta fila y la segunda columna del rango A2, que es la suma B2B26. Ok, en este caso dice que va a traerse, en este caso va el valor va a realizar la suma y el valor tiene que ser 2.42. Entonces, primeramente, aquí puse la función índice, que es lo que está haciendo. Índice A2 a C6, que es ese rango. Luego le estoy diciendo la quinta fila, tercer columna. Entonces acá lo que está haciendo esta función está haciendo la intersección. Vamos a ver cómo lo hace. Dice suma y le dice B2 y luego le vamos a indicar con índice, le vamos a dar el rango que va a ser de A2C6, A2C6, y dice que va a ser la quinta columna, perdón, la quinta fila, columna 2, cierro paréntesis del índice y cierro paréntesis de la suma. En ese momento me dice 2.42. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Primeramente, en el número, lo que está haciendo, me está generando la matriz donde dice 0.69, 0.34, 0.55, 0.25, 0.59, que es lo que intersecta entre B2 y el índice de A12.6. A12.6 es la fila 5, columna 2. Entonces acá dice, ¿sabes qué? El rango que vas a trabajar es de B2 y el índice le dice, ¿sabes qué? De A2 a C6. Entonces, el rango que va a estar trabajando como tal, como le dijimos que sea la fila 5 es 1, 2, 3, 4, fila 5, columna 2. ¿Sale? Hasta eso. Entonces va a ir desde B2 hasta la intersección de eh, de la fila 5 columna 2, que en este caso serían estos valores y podemos ver que la suma nos dice que son 2.42. ¿Sale? Entonces, esto es una forma muy básica de usar la función índice. La realidad es que tiene un potencial espectacular, por eso es la preferida de mi amigo y profesor John Vergara. Entonces, espero les sirva esta información como tal. Hay que practicar mucho, hay que hacer varios ejercicios, pero bueno, esta es la base para entender de qué es lo que trata cada uno de los temas que se tratan en el portal. Vamos a ver si dice algo más. Bueno, en este caso ya viene la función buscar, coincidir, indirecto y otras funciones como tal. Entonces, hasta aquí dejamos este video de la función índice y nos vemos en la siguiente oportunidad. Como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.